Les quiero comentar, antes de comenzar, que he tenido algunos problemas en casa para conectar el internet, así que vamos a estar allí. Yo no voy a poder prender mi cámara porque de hecho se me acaba de salir el, a ver, compartir. Pero el Señor, yo sé que nos va a ayudar esta noche para que podamos compartir esta palabra, que la vamos a dar en su nombre. ¿Me escuchan? Amén. Perfectamente, ¿Me escucha, pastor? perfectamente, muy bien, te Ok, escucho. perfecto. Ok, hermanos, gracias. En el nombre del Señor, comenzamos. La palabra de hoy es sobre la conversión, que es un aspecto más del proceso de salvación. Sin embargo, vamos a hacer un repaso breve de lo que en la semana pasada habló el pastor Guillermo, que hablaba sobre el arrepentimiento y la fe salvadora. El pastor nos decía que el arrepentimiento es el llamado más enfático y firme en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y citábamos allí a Mateo 4:17, que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le tendamos ahí. Se fue el audio por acá. Ujú. Sí, no se oye. ¿Nos escuchas, Aniuska? No se oye. No, Pastor, Paulina, Aniuska salió, pero me imagino que es error del internet. Esperemos a ver si se vuelve a conectar. Sí, sí, que tienen una señal muy débil en casa. Esperemos que se conecte. Ujú. Ahí está entrando. Aniuska, ¿nos Es- escuchas? Estoy nuevamente por aquí, pastor. Si quiere, ayúdeme entonces usted a Sí, proyectarla y yo yo voy, yo voy. solamente hablo. Exacto. Ahí está. Estamos Ahí. en vivo, hermanos, así que bueno, el Señor Sí, va a trabajar con nosotros esta noche. No va a haber el impedimento porque estamos hablando de su palabra. Continúo. así es. Estamos hablando de Mateo 4:17, que justamente es el versículo que marca el inicio de la predicación pública de nuestro Señor Jesús. Y allí se empieza a anunciar a la gente que se debe convertir de sus pecados y volver a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Este Ujú, versículo es un llamado a la conversión y a ujú, la preparación para la llegada del reino celestial. Y vemos cómo tanto Juan como Jesucristo enfatizaron que las personas no pueden participar en el reino de Dios sin antes arrepentirse de sus pecados, cambiando así el curso de sus vidas para poder seguir el camino de Cristo. ujú, Entonces, debemos ver el arrepentimiento como un cambio de pensamiento que nos conduce a la conversión.
En el Antiguo Testamento se entiende, allí, gracias, pastor. En el Antiguo Testamento se entiende como volverse o regresar, que se habla de la palabra chup, y significa girar 180 grados. El pastor nos decía que es como regresar por un camino cuando nos equivocamos y debemos devolvernos para poder encontrar el camino correcto. Y una forma de ejemplificarlo era con lo que sucedió con el hijo pródigo, que salió con la herencia de su padre y cuando gastó todo y se vio como jornalero de cerdos, se arrepintió y volvió a casa de su padre. Entonces el arrepentimiento debemos verlo como un cambio de pensamiento, de mente, es lamentarse verdaderamente por habernos equivocado. Allí también vamos a ver a Lucas 13, que el pastor también lo citó la semana pasada, cuando dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Volvemos a la lámina siguiente, pastor. Y aquí vemos cómo el arrepentimiento y la fe son dos elementos esenciales de la genuina conversión. Arrepentimiento conduce al perdón de los pecados y a la llenura del Espíritu Santo. Y allí vamos a citar también a Hechos 2 del 36 al 38, que dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel a quien tú has sacrificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que lo que nos libera del pecado es el arrepentimiento. Y hay una promesa real que creo que fue el cierre en donde pudiéramos decir de la clase pasada, que el Señor, cuando realmente nos arrepentimos, hay una promesa real de dar el don del Espíritu Santo para los verdaderamente arrepentidos. Con eso cerramos la clase pasada. El tema de hoy, vamos ahora a hablar sobre la conversión como aspecto de la salvación. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este estudio. Lo primero es que debemos comprender el significado bíblico de la conversión y para ello debemos reconocer que la conversión es una respuesta humana al llamado de Dios. Identificar la necesidad personal de conversión. Y aquí, hermanos, tenemos que entender que nadie puede ser salvo sin una conversión genuina. Debemos también reconocer que la conversión es posible gracias a la obra del Espíritu Santo y al sacrificio de Cristo. Aplicar las evidencias de una conversión genuina en la vida diaria. Y para eso nosotros cada uno debemos mostrar frutos de arrepentimiento y obediencia en nuestra vida personal. Así como también debemos trabajar, cultivar una nueva forma de pensar y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Reflexionar sobre el testimonio personal de la conversión. Es importante que nosotros cuando entendemos lo que significa la conversión, podamos compartir nuestro testimonio como herramienta evangelística y valorar a ese Dios que transforma vidas a través de la conversión. Y finalmente motivar a otros hacia la conversión, reconociendo el llamado a anunciar el Evangelio como parte de la misión cristiana. Seguimos, pastor.
Ahora vamos a definir lo que significa la conversión. Atrás, una hacia atrás. Eso. La conversión, una hacia adelante, pastor. La conversión, según el diccionario expositivo de de las palabras del Antiguo Testamento, nosotros podemos basarnos en Hechos 15:3 que dice, ellos pues, habiendo sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando acerca de la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y esta palabra, conversión, implica volverse de y volverse hacia, correspondiéndose ambos conceptos al arrepentimiento y la fe. Y estos dos elementos que ya el pastor nos dijo la semana pasada, que son inseparables, es una respuesta humana a la gracia divina. Aquí vemos en el Antiguo Testamento que la palabra hebrea chub nos indica el acto de volver o regresar. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega epístrefo es el término que se utiliza para describir la conversión y significa volver atrás o dar media vuelta. La conversión implica un cambio de corazón, un arrepentimiento verdadero de los pecados, pero sobre todo volverse a Dios. Ahora quiero invitar a mis hermanos a que con sus Biblias físicas o con su teléfono me ayuden con el fundamento bíblico, porque lo más importante es que en la Biblia tenemos muchos pasajes que nos ayudan a fundamentar esto que el Señor nos invita, que es la conversión genuina. Pastor, adelante, seguimos. Una. Ok, aquí vemos cómo aparecen múltiples pasajes y yo puse solo algunos. Me gustaría que empecemos con el Antiguo Testamento. Si alguien tiene a Isaías 55:7, me ayuda leyéndolo, por favor. 55:7. Yo, hermana Niuska, buenas noches. Hermana Doris, buenas noches, un abrazo. Igualmente. Ya, Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gracias, hermana Doris. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ahora le voy a pedir a otro hermano que nos ayude leyendo Ezequiel 18 del 30 al 32. Yo, Niuska, Sí, hermana Julia. del cual, a ver, Ezequiel 18 del 30 al 32. ya. Por tanto, yo os jugaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Arrojad lejos de vosotros todas vuestras transgresiones, porque habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de querer morir, casa de Israel. Amén, amén. Gracias, hermana Julia. Y ese versículo nos invita a que nos podamos convertir y viviremos, nos afirma el Señor omnipotente. ¿Alguien que me ayude a leer Deuteronomio 4:29? Por aquí. Sí, hermana Betty. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
Amén, amén. Amén. Gracias, hermana. Y aquí vemos cómo los profetas afirman que la palabra de Dios es esencial para la conversión. Isaías asocia la conversión con la justicia, con la sanidad, con la misericordia y el perdón. Y vemos también a Jeremías que identifica la conversión con dejar de lado los ídolos. Entonces, Mm, la conversión es un regreso genuino hacia Dios que abarca arrepentimiento, humildad, un cambio de corazón y una búsqueda sincera de Dios. Ahora ujú. necesito otros hermanos que me ayuden a que podamos leer algunos pasajes del Nuevo Testamento. Hechos 3:19. ¿Quién me ayuda? Acá lo tengo, Niuska. Sí, adelante, Josué. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Amén, amén. Aquí vemos cómo el Señor nos llama, nos invita a convertirnos. Y aquí también podemos nosotros empezar a ver una serie de experiencias de conversión en el Nuevo Testamento. Pero lo vamos a dejar para después. Vamos a tener el tiempo. ¿Alguien que me ayude a leer Primera de Tesalonicense 1:9? Primera de Tesalonicense 1:9. Y alguien Por que me acá, busque Mateo 18:3. ¿Sí? por acá mi hermana. Hola, hermana Irma, adelante. Hola, amén, amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convenisteis, con, convertisteis, Convertiste Ujú. convertisteis los ídolos de los a ídolos. Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén, amén. Gracias, hermana Irma. Mm. Alguien que me lea Mateo 18:3. A mí este Por versículo me acá, encanta. A ver, por acá, Aida. sí dice, y dijo, os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Amén. Y aquí vemos que la conversión es posible para todo el que se acerque a Dios con una confianza sencilla. Yo siempre tengo la imagen de ese niño que se arroja sobre el padre con la seguridad de que su padre siempre lo va a tomar y no lo va a dejar caer, porque los padres brindan amor, seguridad, confianza, haciendo sentir a su hijo que ellos son su lugar seguro. Lo voy a dejar hasta allí, pero allí tienen para tomar nota de otros pasajes que también podemos encontrar en el Nuevo Testamento, donde el Señor nos invita a que nosotros nos arrepintamos y podamos creer en el Evangelio, como Marcos 1:15, por ejemplo. Todos nos hablan de un cambio radical y completo en la dirección de vida del ser humano. Entonces, la conversión consiste en dejar el pecado, que es el arrepentimiento, y volverse a Cristo en fe. Pastor, ¿seguimos? Aquí les presento unas dimensiones de la conversión y después el pastor me ayudará, me corregirá, me complementará. Pero yo les traje cinco dimensiones. La dimensión intelectual que tiene que ver con la mente renovada. Y aquí la conversión comienza cuando una persona reconoce intelectualmente la verdad de Dios. No se trata solo de emociones o rituales, sino de una comprensión clara de quién es Dios, qué es el pecado, qué hizo Cristo en la cruz y cuál es la necesidad de salvación. Y saben lo más importante, hermanos, que sin conocimiento no hay fe verdadera. La fe viene por el oír de la palabra y nos lo dice Romanos 10, versículo 17. Una persona no puede arrepentirse de algo que no entiende.
no Ujú. hay verdadero arrepentimiento. Y el ejemplo bíblico lo vemos en el etíope eunuco en Hechos 8, que él pidió explicación para poder comprender el mensaje de Isaías. Y ahora yo me pregunto, muchas veces eso ocurre cuando oímos la palabra, no la entendemos. Pero allí es donde tenemos que trabajar, esforzarnos, seguir leyendo la palabra, orar, porque en la oración nosotros vamos a encontrar al Señor y a tener entendimiento de su palabra en esa relación diaria que tenemos con el Señor. La segunda dimensión es la dimensión emocional y tiene que ver con el corazón tocado. No basta saber la verdad, esta debe afectar el corazón. En la conversión, la persona siente dolor por su pecado, temor reverente ante la santidad de Dios, pero también siente gratitud por la gracia recibida y gozo al saberse perdonado. Y definitivamente una conversión sin emociones puede ser fría y superficial. Pero emociones Mm, sin verdad también son engañosas. Y el ejemplo ujú. bíblico lo tenemos cuando Pedro, tras negar a Jesús, lloró amargamente. Y lo leemos en Lucas 22, versículo 62. El tercer aspecto o la tercera dimensión es la volitiva y tiene que ver con la voluntad transformada. Y aquí es cuando nosotros tomamos la decisión consciente de rechazar el pecado y la entrega a Cristo. No es solo Ujú. sentir, hermanos, es actuar. Y nos toca decidir creer, decidir obedecer y decidir seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y saben por qué es importante? Porque la fe implica rendición, no solo Mm, comprensión. Y la voluntad sometida a Dios es señal de conversión genuina. Y el mm, ejemplo bíblico lo tenemos en Zaqueo, que él decidió restituir lo robado y cambiar de ujú. vida. Y eso lo podemos leer en Lucas 19, versículo 8. Y no, tengo dos dimensiones todavía. La dimensión moral, que tiene que ver con la conducta cambiada. Y una verdadera conversión debe producir frutos visibles. El Mm, carácter y la conducta deben empezar a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso debemos abandonar prácticas pecaminosas, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, la embriaguez, la idolatría. Debemos desarrollar virtudes cristianas, el amor, la paciencia, la humildad, la misericordia. Pero también debemos ser testigos en la familia, testimonio, mostrarle a los que nos rodean en nuestros lugares de trabajo, en nuestra iglesia, en donde nosotros nos desenvolvemos, estos frutos visibles. ¿Y por qué es importante? Porque la conversión sin transformación ética es falsa. Es lo que nos dice Santiago 2, versículo 17. La fe sin obras es está muerta. muerta. Y el ejemplo bíblico que tenemos en este versículo es que la mujer sorprendida en adulterio recibió perdón, pero también el Señor Jesús le dio un mandato. ¿Se recuerdan cuál fue el mandato? Ujú. Vete y no peques más. Entonces no fue nada más que recibió el perdón, recibió, le dieron la orden de vete y no peques más. Finalmente tengo la dimensión espiritual que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. No es solo una obra humana, es el resultado de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, que nos da vida nueva, que mora en nosotros los creyentes y que nos ayuda, nos capacita para poder vivir en santidad.
¿Cuál es la importancia? Que sin la regeneración del espíritu solo hay reformas externas, pero no hay transformación real. Y el ejemplo bíblico lo tenemos en Nicodemo, que era religioso, pero necesitaba nacer de nuevo. ¿Cómo se relacionan estas dimensiones, hermanos? Ellas no ocurren separadas ni en un orden fijo, sino que forman parte de un proceso. La verdad intelectual toca el corazón, que tiene que ver con la dimensión emocional, lo que lleva a una decisión que transforma la vida práctica, y todo esto es obra del Espíritu Santo. Pastor, avánceme la lámina. Y aquí yo quiero que todos nos detengamos y nos hagamos las siguientes preguntas, un poco para que podamos evaluar nuestra conversión. ¿Entiendo y acepto el Evangelio? ¿Siento convicción de pecado y amor por Dios? ¿He decidido verdaderamente rendirme a Cristo? ¿Mi vida refleja un cambio real? ¿Soy así en todos los lugares donde me desenvuelvo, en mi familia, en la iglesia, en mi lugar de trabajo? Yo lo que estoy mostrando, estoy permitiendo que el Espíritu Santo me guíe y transforme. Y estas son preguntas que a mí me encantaría que cada uno de nosotros se tome el tiempo de pensarlo, de revisarlo, porque en cada una de ellas nos habla de nuestra verdadera conversión. Y eso va a hablar también de nuestro testimonio. Cuando nosotros hablamos de cómo ha sido nuestra conversión, de qué cambios hemos dado, nosotros también debemos ser íntegros, transparentes. Si yo invito a alguien, ese alguien que me ve en la iglesia me debe ver igual en mi lugar de trabajo, en un parque, en cualquier lugar. Y yo debo verdaderamente estar trabajando en mí para dar frutos, para que realmente yo pueda estar mostrando virtudes cristianas, amor, paciencia, humildad. Y eso hay que trabajarlo todos los días. Eso lo hace la palabra, eso lo hace la oración, eso lo hace el tiempo con el Señor. Seguimos, pastor. Después se las puedo mandar, les puedo mandar estas preguntas al WhatsApp para que lo tengamos allí. Ok, es importante que nosotros podamos distinguir conversión y regeneración. Aunque están estrechamente relacionadas, la regeneración es el nuevo nacimiento. Es un acto exclusivo de Dios. Y allí nosotros podemos leer a Juan 3 del 3 al 8. No sé si hay alguien por allí que me quiera ayudar a leer Juan 3 del 3 al 8. Juan 3 del 3 al 8. Aquí, Ajá, Franklin, Juan 3, del 3 del al 3 8. al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no No. puede entrar en el reino de Dios. Lo que, Amén. lo que es nacido, es hasta el 8, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, amén. Gracias, Franklin. De Y nada. allí vemos, esa es la invitación en la regeneración, es el nuevo nacimiento. Y como decía antes, es un acto exclusivo de Dios. En la conversión vemos que es una respuesta humana al llamado de Dios, en la cual el regenerado responde con arrepentimiento y fe. Quiere decir que la regeneración es la causa y la conversión es el efecto visible. Amén. Pastor, ¿avanzamos? Amén. Amén. Ok, aquí tengo esta lámina, que es una lámina muy cortita, que nos habla un poco sobre el proceso de la salvación. Hemos ya ido viendo algunos aspectos, el pastor ya nos habló de arrepentimiento y fe, que forman parte de la conversión, y yo quiero hablar muy brevemente sobre ella. Lo primero que ocurre en este proceso, que es un proceso integral, la elección es cuando Dios elige soberanamente a los que serán salvos desde la eternidad. Luego viene el llamado, que lo vemos en Romanos 8:30 y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hay dos tipos de llamado, un llamado externo, que es a través de la predicación del Evangelio, y un llamado interno, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo que convence y atrae al pecador. Luego vemos la regeneración, que acabamos de hablar de ella, que es el nuevo nacimiento, que es un acto exclusivo de Dios. Luego tenemos la justificación, que es la declaración legal de Dios de que el pecador es justo por la fe en Cristo. Y lo podemos ver en Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos la santificación. Y la santificación es el proceso progresivo por el cual el creyente es hecho santo en carácter y conducta. Y finalmente la glorificación, que es el estado final del creyente, libre del pecado y transformado a la imagen de Cristo. Es un nuevo nacimiento espiritual donde Dios nos imparte nueva vida. La conversión se da en el contexto de la salvación y forma parte de todos estos procesos. Y el aspecto general que tiene cada uno de ellos es la unión con Cristo, el Espíritu Santo que nos une espiritualmente a Cristo para que todos sus beneficios sean nuestros. Aquí quiero citar a Juan 3:3 que dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vuelvo a recordar Hechos 3:19 que dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Avanzamos, pastor? Vamos a ver un poco los frutos de la conversión verdadera. Y aquí es importante que una conversión auténtica se manifiesta en nueva vida. Y allí quiero pedirle a alguien que me ayude a leer 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Acá mi hermana yo. Sí, hermana Susana. Es 5:17. De Sí. modo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo, Amén. 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 Todos nosotros somos hechos nuevos. Ahora tenemos obediencia a Dios. Y allí voy a pedirle que me ayuden con Juan 14:15. Aquí, Obediencia. Anio, Ajá, hermana Julia. dice, el que me amáis,
guardad mis mandamientos. Amén. Guardáis mis mandamientos. Amén, hermana Julia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 2. El fruto espiritual. ¿Alguien me ayuda con Gálatas 5 del 22 al 23? Ya esto lo hemos visto, lo estamos repasando. El fruto espiritual. Johnny Oscar ¿Sí, hermano Mitchell? dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gracias, hermano. Suenan así tan fáciles, pero cuánto tenemos que trabajar nosotros para poder mostrar los frutos, el fruto del Espíritu. Luego tenemos la separación del mundo. ¿Hay alguien que tenga a Primera de Juan 2 del 15 al 17? Yo, Sí, adelante, hermana Betty. no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el Am- mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No lo olvidemos, hermanos. Tengo también que una forma de mostrar el fruto es siendo un testigo activo de la fe. Y para eso necesito a alguien que me ayude a leer Hechos 1, versículo 8. Yo, hermana, ¿Sí, hermana Susana? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gracias. Seamos Amén. testimonio activo de la fe en donde estemos, hermanos. Hablemosles a los otros de lo que nosotros recibimos al ser hijos del Señor. Las gracias, las misericordias que recibimos todos los días, como decía el pastor cuando comenzamos este estudio. El Señor siempre es bueno. Siempre es bueno. Aún en la prueba, nosotros tenemos que dar gracias, porque cuando el Señor nos está probando es para hacernos más fuertes, es para ver cuánto hemos aprendido nosotros en su palabra. Y tenemos que recordar que aunque a veces no lo veamos, que aunque a veces en la desesperación no lo sintamos, el Señor va delante de nosotros, nos lleva en la palma de su mano y tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Seamos testimonio de eso que nosotros recibimos en la gracia del Señor. Y finalmente, el amor por la iglesia y el prójimo. Yo creo que esa es la forma de nosotros demostrarle al mundo eso que nosotros recibimos de nuestro Padre. Y como dice Mateos 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí vemos cómo la conversión no es simplemente una decisión emocional o momentánea, es un cambio permanente que produce frutos visibles. Y yo me pregunto, ¿qué frutos espirituales puedes ver en tu vida desde que creemos en el Señor? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué frutos espirituales puedo ver en mi vida desde que creo en el Señor o que le creo al Señor? ¿Y qué áreas aún necesitan ser transformadas? Todos los días, hermanos, hay mucho que aprender. Todos los días tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir aprendiendo de la palabra del Señor.
aprendiendo de nuestro Padre y teniendo esos espacios para tener intimidad con Él, para poder descansar en Él. Avanzamos, pastor. Ok, ahora les traigo tres ejemplos bíblicos de conversión. Uno muy conocido es el hijo pródigo, que es esta parábola contada por nuestro Señor Jesús que presenta a un padre con dos hijos. El menor pide su parte de la herencia y se marcha a un país lejano donde malgasta todo en una vida desenfrenada. Cuando queda en la ruina y en medio del hambre, decide volver arrepentido a casa, dispuesto a ser tratado como un jornalero. Al regresar, su padre lo recibe como, con compasión, corre a abrazarlo y celebra su vuelta con una gran fiesta. Sin embargo, el hijo mayor, que siempre permaneció en casa, se enfada al ver la celebración, sintiéndose injustamente tratado. Y el padre le explica que su hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida y que su regreso merece alegría y perdón. ¿Y esta parábola qué nos revela, hermanos? El amor incondicional de Dios Padre, quien siempre está dispuesto a perdonar a los que se arrepienten y también confronta la actitud de juicio y falta de compasión representada en el hermano mayor. A veces uno cuando lee la parábola piensa solamente en lo que hizo el hijo pródigo. Y resulta que aquí una de las lecciones importantes es lo que hace o lo que exige ese hijo mayor. Y allí es donde está quiénes somos nosotros. Y es una enseñanza sobre la gracia, el perdón y la restauración. Pasamos la lámina, pastor. No, la siguiente. Ya, ahí está. Ahí. Y tenemos a Zaqueo, que lo vemos en Lucas 19 del 1 al 10. Zaqueo, ¿quién era? Un jefe de publicanos, recaudador de impuestos en Jericó, rico pero despreciado por su pueblo por colaborar con los romanos. Y al enterarse de que Jesús pasaba por la ciudad, Zaqueo quiso verlo, pero por ser tan bajito, debido a la multitud, subió al árbol para poder lograr. Y Jesús al pasar lo vio y le dijo que bajara porque quería quedarse en su casa. Y Zaqueo lo recibió con gran alegría, mientras los demás murmuraban porque Jesús había entrado en casa de un pecador. Sin embargo, Zaqueo mostró un cambio genuino. Prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado lo que hubiese robado. Y Jesús proclamó que la salvación había llegado a esa casa, afirmando, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí vemos cómo destaca el poder transformador del encuentro con Jesús. Muestra que ninguna persona, hermanos, está fuera del alcance de la gracia divina y que el verdadero arrepentimiento se refleja en acciones concretas de justicia y de generosidad. Última lámina, pastor. Y tenemos a la conversión de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Saulo de Tarso, quien más tarde es el conocido apóstol Pablo, un ferviente perseguidor de los cristianos, autorizado por los líderes religiosos judíos para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco. Sin embargo, en el camino hacia esa ciudad tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Una luz del cielo lo rodeó, cayó al suelo, escuchando una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y al preguntar quién hablaba, la voz respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo quedó ciego y fue llevado a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, sin comer ni beber. Dios instruyó a Ananías a buscar a Saulo y orar por él. Y a pesar de su temor, ¿qué hizo Ananías? Obedeció. Al imponer sus manos sobre Saulo, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo y bautizado. Y a partir de entonces, Saulo comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, causando asombro entre quienes lo conocían como perseguidor de la iglesia. Y esta conversión, hermanos, marca una inflexión en la historia de la iglesia y muestra el poder transformador de un encuentro personal con Cristo. ¡Wow! Sí, sí, pastor, siga. Tenemos algunas implicaciones teóricas que ver. La conversión no es salvación por obras, aunque implica acciones humanas como el arrepentimiento y la fe. Estos son fruto de la gracia. Es universalmente necesaria. Todos deben convertirse para ser salvos. Es instantánea, pero produce un proceso continuo de santificación. Y ahora sí, para cerrar, pastor, la última lámina, vamos a concluir, hermanos. La conversión es una parte esencial de la salvación, inseparable del llamado de Dios al pecador. Implica un abandono consciente del pecado y una confianza plena en Cristo. Es la manifestación visible de la obra invisible de Dios en el corazón. Y toda verdadera conversión produce fruto, transforma la vida y lleva a una relación permanente con Dios. No todos los que profesan fe están verdaderamente convertidos. La iglesia está llamada, usted y yo estamos llamados claramente a enseñar qué es la conversión verdadera. La conversión genuina lleva a una vida transformada y no a una simple afiliación religiosa. Debemos examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio, como dice 2 Corintios 13, que dice, examinaos a nosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esperemos que no. La conversión es una respuesta humana al llamado de Dios. Debemos reconocer que la conversión es posible gracias a la obra del Espíritu Santo y el sacrificio que hizo Jesús, siendo un acto de gracia, aunque requiere una respuesta humana. Debemos dar frutos de arrepentimiento y obediencia en nuestra vida. Recuerden que debemos también cultivar nuestra forma de pensar y debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y debemos constantemente mantenernos en oración y actuar con compasión hacia los que aún no han creído. Amén. Amén. Pastor, ahora sí, abrimos micrófono. El Señor es bueno, a pesar de las dificultades del internet. Me ha permitido, voy a abrir la cámara, no sé, si me llego a ir, pastor, vuelvo a entrar, ¿ok? Ok, ok. Ajá, ahí estoy. Les pido disculpas al inicio, pero lo más importante es que pudimos escuchar este estudio y que el Señor esté trabajando con cada uno de nosotros. Como decía en la conclusión,
no todas las personas que profesan fe están verdaderamente convertidas y nos toca a nosotros revisar cómo está realmente nuestra conversión y orar y pedirle al Señor. Y también debemos trabajar como congregación, que nosotros podamos ser una iglesia donde tengamos a muchas personas verdaderamente convertidas y donde podamos ser testimonio para que otros también puedan convertirse y vivir de la gracia del Señor. Pastor. Amén. Qué tremenda enseñanza, muy clara, muy precisa. Creo que hay comentarios, creo que hay aportes, creo que hay, no preguntas porque ya está muy claro todo, pero qué bueno es escuchar algunos reportes de cómo se ha recibido la enseñanza. Así que por favor, anímese, abra su micrófono y compártanos su impresión de lo que fue esta clase, lo que el Señor ministró a cada uno en particular. A ver, abramos micrófono. Hola. Franklin dice, gracias por la buena enseñanza de la palabra, Niuska. Gracias, Franklin, por ese mensaje. Gracias, Franklin. Eh, Felicitaciones. Gracias, mi pastora. Besitos. Igual, besitos, Gracias, Señor. abrazos. Gracias, Señor. A ver, ¿quién se atreve? Atrévanse. Buenas noches. A ver, Susana. Hola, buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Muy ¿Todo? bien, gracias al Señor. Saludo le mando a mi esposo. Igualmente para él, un abrazo. Ya. Mire, yo estoy contenta, muy bonita la palabra, que el Señor siga bendiciendo a mi hermana Ñuca, muy clarita, Así cosas es. que uno a veces ignoraba. Pastor, me encantó que realmente el verdadero convertimiento genuino del Señor es acercarse a Él generalmente. O sea, yo lo tomo por mi parte porque uno a veces lleva años en la iglesia y no es lo que Dios quería con uno de estar ahí alabando, a lo mejor levantando las manos, quizás haciendo muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros estemos conectados con el Señor, buscando la palabra, como decía la hermana, y eso me llegó mucho a mí porque realmente a uno le cuesta eso, porque pastor, como anteriormente yo le conversaba a la pastora, es como que cuando está la necesidad de aprender, uno como que busca. Y eso me ha llegado a mi vida ahora, pastor, y encuentro que sí, el Señor se ha manifestado en muchas cosas. A la vez, estando hablando aquí, pastor, pido la oración por mi mamá, que mi mamá la hospitalizaron y Ya. está mal, no está bien. Así que la oración por ella y por mi hija, que también están los cuatro enfermitos con De esta Melissa. influenza, Influenza. así que, sí, así que igual le pido la oración, pastor, y sé que ustedes están orando por ella, y para Sí. mí es tristeza igual porque de no poder ir para allá a bañarlo porque estoy trabajando, pero el Señor sabe todas las cosas, ¿ya? Gracias, Sí. pastor, gracias, Niusca, muy linda su palabra, que el Señor nos siga hablando para que nosotros podamos convertirnos como una iglesia genuina del Señor, que es lo más importante. Gracias, pastor. Amén, hermana Susana. Y estamos orando. Creo que todos tenemos a Melissa, a Julieta, a Mateo, a Jan, los hemos tenido en el corazón y estamos orando por sanidad para ellos. Hay momentos Amén. en que como familia pasamos situaciones difíciles, pero como yo decía también durante el estudio, no pasan por casualidad. El Señor nos coloca esas pruebas también para levantarnos Amén. con fe y con fuerza. Así que te abrazamos y claro que estamos orando por tu mamá, por Melissa y su familia. Gracias, hermano. Muchas Un gracias. Dios les abrazo para bendiga. ti. Amén. Vale. Tengo a la hermana Bernie con su manito levantada. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Buenas Eh, noches.
La verdad es que estuvo bonito cuando se llama el estudio, pero me llama la atención algo y quería ver si me lo podía aclarar el pastor o tú, Aniuska. Recuerdo tiempo atrás que acá, por lo menos de lo que yo conozco, en mi infancia se hablaba mucho de lo que el testimonio personal. No sé si me estoy equivocando, pero alcanzar a tener una de la primera diapo que decía el testimonio que Dios ha hecho con nosotros, contar. Entonces, muchas veces el cristiano que salía adelante o lo compartía siempre hablaba de su testimonio. Entonces me acuerdo que había una crítica al que hacía eso y se promovía que el testimonio personal pasaba a segundo plano si no teníamos que predicar a Cristo. Entonces como que ahí me hizo recordar, también estaba, no sé, tratando de recordar un mensaje que había leído tiempo atrás, que en relación, que obviamente nosotros debemos ser testigos, testigos del Señor y dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ujú. Entonces, me cabe una duda, si está bien que nosotros cuando se llama hablemos más de nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho con nosotros, o apuntamos al testimonio de lo que Cristo es. ¿Me entiendes? Porque obviamente uno tiene que compartir de Cristo, tiene que Ujú. predicar a Cristo, eh, pero ¿qué es lo que es lo correcto? A eso voy. ¿Qué es lo que es lo más adecuado, pastor? No sé si Aniuska o el pastor me puede... Sí. Pastor, Aniuska. yo primero y después usted, pastor. Sí, sí, Por sí, si usted es acaso, la para que usted profesora. me, Usted es la para que usted profesora. me complemente. Efectivamente, cuando yo coloqué que reflexionemos sobre el testimonio personal de conversión, es justamente que nosotros podamos aprender a compartir el testimonio propio, pero como herramienta evangelística. Obviamente tiene que ser centrado en Cristo, porque nosotros no somos nosotros los principales, sino el centro de ese testimonio es nuestro Señor Jesús. Por eso lo traía a colación y también pensaba cuando colocaba ese objetivo, porque estaba entre los objetivos del estudio, es que aprendamos cada uno a valorar cómo Dios transforma vidas a través de la conversión. Pastor, Sí, el Señor Jesucristo, por lo menos vemos en una ocasión o más ocasiones, cuando hacía un milagro, le decía a la persona, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Sí. En otra ocasión Jesús sanó a un ciego y los fariseos le decían, dinos quién te sanó. Y este hombre ciego decía, yo no sé, pero sé que ahora veo. ¿Entiendes? Entonces, en la mayor parte de los casos, quien se convierte a Cristo, quien experimenta la salvación, no tiene mucho que contar sino lo que Dios hizo en él. Le sanó, le liberó, le perdonó, ¿no? Y ese es su testimonio. Hablar de Cristo sin conocer a Cristo es un poco difícil, pero yo creo que la hebra donde empieza todo esto es el testimonio personal, el cambio de conducta, el cambio de comportamiento y hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? Qué mejor testimonio si alguien era una persona ebria, borracha, que de pronto ya lo ven que no es una persona ebria, que ya no está tomando vino. Hay un testimonio y poder decir, bueno, el Señor me perdonó y me quitó el vicio del tabaco, del alcohol. La experiencia personal me parece que es una buena forma de dar testimonio, de ser testigo de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno. Eso es lo que puedo añadir, Aniosca. gracias, pastor. Es un poco lo que hablábamos de la dimensión moral, de Exacto. la conducta cambiada, que la conversión auténtica produce frutos visibles y allí es donde podemos realmente nosotros ver el desarrollo de virtudes, el abandono de prácticas pecaminosas, más que solamente el hecho de conversarlo, porque no es ir y decir, el Señor hizo, sino que nosotros lo podamos mostrar en conducta, forma de pensar y nuestra acción.
diaria. Amén. Ronnie José tiene su manito levantada por allí. Hola, hola, ¿cómo están, hermanos? Hola, hola. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, disculparme porque nos tuvimos que conectar un poquito tarde y tampoco estuvimos así con plena atención, Aniuska, perdónanos, pero sí escuchamos, pero sí escuchamos. Felicidades, yo sé o sea, tengo una idea de lo que sufrimos para Así es, preparar los estudios. así es. Este, Así que no, bien, felicidades, lo hiciste muy bien y bueno, creo que se explicó bastante bien. Yo tengo dos aportes, comentarios. En primer lugar, que pensaba en algún momento, recuerdo que dijiste algo de lo importante de que esa verdadera conversión sea evidente en nuestra vida eclesiástica, pues al interior de la iglesia. Ujú. Sé que no usaste esas palabras, pero fue la idea que me quedó y lo relacionaba un poco con el audio que pasó el pastor esta mañana, pues de cuidar eso, o sea, él hablaba del tema de los chismes y cómo quizás eso ha destruido algunas veces a congregaciones y cómo como cristianos verdaderos debemos cuidar eso, ¿no? Entonces, que haya realmente una conversión verdadera y que en esa búsqueda, en esa santificación, en esa sí, búsqueda de ser mejores ante los ojos de Dios cada día, nos cuidemos, ¿no? De caer en estas cosas. Entonces, simplemente comentar eso, ¿no? Que lo relacionaba con eso y que el Señor nos ayude a que ciertamente la conversión sucede al principio, tenemos ese entendimiento, esa convicción de pecado, decidimos seguir al Señor, pero después viene un trecho largo en el cual estamos llamados a demostrar humildad, a demostrar integridad en lo que hacemos. Y bueno, más cuando hablamos al interior de la iglesia como cuerpo de Cristo, que nos cuidemos en ese sentido, pues, y no caer eh, en donde quizás podemos sentirnos confiados. De repente somos cuidadosos afuera, pero en la iglesia podemos quizás caer en murmuraciones, en comentarios. Entonces, que el Señor nos ayude en ese sentido. Y como segundo punto, era quizás tomándome un poco de lo que comentaba Bernarda. Ciertamente comparto lo que decía el pastor de que evidentemente de lo que uno puede hablar en primera instancia es de lo que el Señor ha hecho en uno, ¿no? Pero como decía, quizás rescatando un poco lo del comentario de Bernarda, pienso en aquellas personas que pretendiendo dar un testimonio, se siente como una suerte de vanagloria en el testimonio. Entonces, ya deja de ser Cristo el centro de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en esa vida, sino y pasa a ser el yo, el humano, el que se exalta. Entonces, yo creo que también debemos ser cuidadosos en eso, ¿no? Cuando hablamos cuando damos nuestro testimonio, cuando comentamos de alguna experiencia, debemos siempre estar dirigidos a reconocer al Señor, a reconocer el obrar del Señor en nuestras vidas y que Él sea el protagonista de esa historia, de esa pequeña historia que estemos diciendo en ese momento y no porque no sé, no por cumplir con un requisito de que él sea el protagonista, sino entender, internalizar, tener muy claro eso de que realmente él es el protagonista, él es
el centro de todo, el que por medio del cual tenemos salvación, tenemos vida eterna, por medio del cual, o sea, por cuya misericordia tenemos salud, por cuya misericordia podemos abrir los ojos cada día, respirar un nuevo día, este, lo que sea que podamos tener en esta tierra, es porque el Señor allí está obrando. Amén. Entonces, eso, Ani, felicidades y eso quería compartir. Amén. Gracias. Bueno, definitivamente la gloria es para Dios, Ujú. que sabe, pues, que todos trabajamos con esfuerzo para entregarle lo mejor de nosotros Ujú. para Él, para su nombre. Y pensaba cuando decías eso en que nosotros, una de las áreas que nos toca trabajar mucho justamente es el área congregacional, Ujú. porque nosotros a veces solitos funcionamos fantásticos, solitos nos portamos muy bien, pero cuando nos toca relacionarnos con nuestros hermanos, esa es como la prueba de fuego, ¿no? Yo siento que Papá Dios dice, es como los papás con los hijos, enseñamos las normas, los valores, y cuando ellos salen afuera es cuando realmente vemos cuánto aprendieron y cómo están esos valores que enseñamos. Entonces, cuando hacía este estudio, pensaba en cómo a veces nosotros, hasta sin querer, juzgamos al que no se ha convertido, ¿no? Y por eso decía que para mí era importante como uno de los objetivos de este estudio, motivar a otros hacia la conversión. Y para eso nosotros tenemos que aprender a ser compasivos, a tener paciencia, a enseñar, porque para enseñar no es fácil. Enseñar implica paciencia, bajar el nivel al otro para que el otro pueda entender, a tener amor, para que a través del amor podamos enseñar. Pero somos seres humanos y somos difíciles también, ¿no? Y somos rápidos para juzgar, pero es parte de lo que el Señor quiere, que nosotros seamos lentos también para hablar, para juzgar. Y la palabra de esta mañana me llevaba a pensar que si esa era un área que cada uno de nosotros tiene que trabajar. Cuando yo les hacía la pregunta, ¿qué áreas consideramos que debemos seguir trabajando en cada uno de nosotros? Es justamente en el momento en donde nos toca relacionarnos con otros, donde nos toca estar allí como cuerpo. Y saber que Jesús es el centro y que todos somos importantes, todos somos importantes. Si falta uno, pues yo escuchaba al pastor cuando decía ayer, antes de empezar su prédica, él decía, sabemos de algunos que están enfermos y otros que no han llegado, pero los extrañamos, ¿no? Y ahí uno dice... Eso es parte de lo que nosotros aprendemos como cuerpo, a querernos, a respetarnos, a compartir experiencias, historias, a escuchar. A veces el solamente disponer de unos minutos con una escucha activa cambia la vida, cambia el sentir del otro que puede estar pasando por muchas cosas y necesita hablarlo. Entonces aquí también la invitación es lo que nosotros estamos haciendo como cuerpo de Cristo y es parte de lo que nosotros debemos reflejar. Y yo le pido al Señor que trabaje con plantillo del Señor para que nosotros podamos seguir fortaleciéndonos y aprendiendo de su palabra como hermanos, que podamos seguir disfrutando el encontrarnos cada domingo, pero que no sea nada más de un momento, sino que podamos escucharnos, podamos abrazarnos, podamos reconocer las necesidades del otro como si fueran mías, que podamos querer sentir eso, que empecemos a trabajar con nosotros para que nosotros podamos salir a los otros y seguir creciendo, traer nuevas personas
a través de la compasión, de la predicación del Evangelio. ¿Alguien más Amén, amén. quiere compartir algo? Hola, ¿alguien más? Son importantes las apreciaciones, las opiniones. Ahí está Franklin, Está con su Frank. manita levantada. Disculpen si hablo un poquito, es porque estoy un poquito ya eh, con la garganta un poquito afónico. Hermanos, eh, gracias a Niuska y gracias a los hermanos que han participado. Amén. Posiblemente alguno quiera participar, así que lo va a hacer corto. Yo considero que la salvación, en este caso el tema que tú hablaste, lo que es la conversión, es sumamente importante el hecho de el testimonio. Sí, también rescato lo que dice la hermana Bernarda y Ronnie en su interpretación. Me parece que ese fue el punto de vista que se quiso colocar en colación. Ahora, nosotros como seres convertidos, yo creo que nosotros tenemos que tener como que en consideración eh, que es por misericordia de Dios el hecho de que nosotros somos salvos y nuestra conversión se da es por una decisión personal, pero que se basa en la misericordia. Y recuerdo mucho lo que dice el apóstol Pablo cuando él siempre él menciona y dice, bástate de mi gracia. Eh, Allí es un enfoque bastante humilde como persona, el hecho de reconocer que no importa lo que tú hagas, lo que digas, cómo te expreses, ciertamente hay frutos que hay que debemos como testigos expresar, pero al Señor en su maravillosa bondad y su misericordia nos dice, bástate de mi gracia. Lo que yo hago por ti y lo que tú eres para mí es mucho, nos dice el Señor. Y a veces nos enfrascamos en cosas que en cierto aspecto no son tan relativas, sino que como que debemos considerar más eso, que nos baste la gracia y la misericordia del Señor. Y eso es todo el complemento que necesitamos para nuestras vidas. Eso, hermanos. Amén. Amén, amén, hermano Franklin. Amén. ¿Alguien más necesita opinar? No se quede con el deseo de hacerlo. Toda opinión, todo aporte es bienvenido para enriquecer más aún la clase que hemos tenido esta noche. Ujú. Bueno, parece que nadie más, Aniuska. Todos entendimos muy bien la palabra, no hay duda de eso. Muy clara, muy didáctica. Así que gracias por esta preciosa enseñanza de la conversión. ¿Sí? Las dimensiones de la conversión, que no las olvidemos, las dimensiones de la conversión. Así que si no hay nada más, Aniuska, entonces estamos cerrando la clase. Tú, por favor, Sí, pastor. puedes cerrar con una oración y eh, orar para que nos vamos a descansar. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde hemos escuchado de tu palabra, donde tú nos invitas a cada uno de nosotros a ser fruto visible de tu amor, de tu gracia, de todo lo que hemos recibido, Señor. Te pedimos en esta noche que nos hemos alimentado,
a que nos permitas ir a descansar bajo tu cuidado, Señor, porque no nos apartamos de tu presencia. Sabemos que tú nos cuidas mientras descansamos. También quiero pedirte por las personas, por las familias que necesitan de tu amada presencia en esta noche, Señor, para poder tener sanidad, como la familia de mi hermana Melisa, Señor. Te pido por mi pastora y te pido por todos aquellos hermanos que esta noche no se pudieron conectar, Señor, para que seas tú tratando con ellos y permitiendo que sientan esa necesidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Que este momento, Padre, donde nos sentimos llenos, gozosos ante tu amada presencia, Señor, nos permita también tener un descanso placentero, Padre, para mañana volver a nuestras jornadas laborales, de estudio, pero siempre, siempre, Señor, en tu compañía y en tu gracia. Te damos honra, Señor. Te pedimos tu bendición esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Aniuska, una vez más, Dios te bendiga. Amén, Gracias por esta pastor. preciosa enseñanza, por todos quienes estuvieron conectados, los Participaron. conectados. Sí. Saludamos desde acá también a Patricio y Cris. Ya sabemos la situación que han vivido. Oramos porque la paz de Dios llene sus corazones. Amén. Igualmente a Angélica, que no está conectada, pero oremos que la paz de Dios invada sus vidas en estos tiempos de luto por la partida de la madre de Angélica y el padre de Patricio, hasta que el Señor sane el dolor de la partida. Dios bendiga a todos ustedes, un abrazo, abran cámaras, a ver si nos despedimos mirándonos a la distancia. Ahí estás Betty, Madrid, Dios te bendiga Betty, Franklin, Susana, oramos también por la salud de la mamá de Susana, como ya se ha dicho, Julia por allí, Dios te bendiga Julia, Irma, a María Isabel, Bernarda, qué bien ver a todos ustedes, Dios les bendiga. El miércoles tenemos nuestra jornada de oración, así que esperamos vernos allí. Sigamos orando por los que están enfermitos. Hay influenza en la casa de Yanni Melissa, así que eso requiere un tratamiento especial. Oremos para que el Señor les sane, porque Amén. hay un cuadro de influencia, de influenza diagnosticado allí en la casa de nuestros hermanos. Oremos por sanidad para ellos, para la familia. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Bendiciones. gracias. Buenas Bendiciones, noches. Feliz Chao, noche. chao. Feliz noche, Aniuska. Saludos para todos Chao. ustedes. Un abrazo, Bendiciones. Bernie. Chao, chao. Que estén muy bien. Un abrazo. Dios les bendiga. Chao, chao.